Gonzalo, veo las fotos que te hizo gente del equipo, también algunas que hiciste tú y pusiste en las redes sociales, y a mí esto me evocaba una película que hablaba de muchos siglos atrás y de esclavitud en Egipto, Los ladrillos también. Los 10 mandamientos, pues sí, no se me había ocurrido, pero es una realidad que a pesar de que esa película habla de otra civilización, de siglo atrás, de otra época, esto es una realidad que está muy vigente hoy día en todo el mundo y en concreto en Perú. Esto ocurría a solo unos kilómetros de la capital de Lima y nos dejó estupefactos descubrir las condiciones en las que trabajaban y en las que vivían. Sobre todo porque Perú está en auge. Exacto, cuando nosotros fuimos a Perú fue porque queríamos establecer una serie de retratos multilaterales con diversos puntos, pero para hablar en concreto de una acción que estaba creciendo mucho. Gonzalo, tanto te impresionó el asunto que lo reflejaste también con un tuit muy claro. Obviamente hay trabajos que te marcan mucho más que otros y hay veces que Twitter sirve para eso, para reflejar un día, un tema, un sentimiento. Y por ejemplo este tuit que mencionas tiene mucha historia porque la realidad es que tuvo mucha contestación social, muchas réplicas, porque nos llamaba mucho la atención que en Perú todos se sorprendían de que estuviéramos tratando el tema de la esclavitud. Decían, pero aquí hay esclavos, pensábamos que eso era cosa de otro tiempo. Lo cierto es que a pesar de que sí que es cierto que el gobierno de Humala está tomando muchas medidas para erradicar la esclavitud, hablamos de más de 80.000 personas que viven como esclavos en un mundo que les rodea, que es cada vez más pudiente. Hablas de esclavitud moderna, pero ¿qué es eso? Esclavitud moderna, hay muchos índices sociales, psicológicos para medir lo que es la esclavitud moderna, pero yo creo que es mucho más explícito ver esto, ver la existencia de este hombre que estábamos viendo, que es Alejandro. Él se considera un esclavo y es definido como esclavo moderno porque su existencia consiste básicamente en trabajar. Todo su transcurrir vital es en torno al trabajo, que es crear ladrillos. Él nos explicaba cómo era su rutina mejor que nadie y sus palabras son bastante elocuentes. Sufrimos noche trabajando así, las 5, las 6 de la mañana, está haciendo frío. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar. Se descansa, no ganamos ni un sueldo, nada. Alejandro, ¿considera usted que esto es como vivir como un esclavo? Claro, para vivir no, pues, trabajamos. No, así no, ni un lote, no compramos nada, ni juntamos plata, nada. Para comer no me dio trabajo. Después de escuchar a Alejandro, me acuerdo perfectamente que no fueron ni mucho menos entrevistas fáciles de hacer. No se expresaban, no daban notoriedad a su realidad. Nosotros simplemente no queríamos reflejar nada pretencioso, simplemente como era su día a día. Pues ellos no paraban de quitarle hierro al asunto, respondían siempre con, no, aquí no pasa nada, esto es normal. ¿Pero estaban prohibidos por algo? Sí, con timidez y también con miedo. El miedo y la inseguridad estaban muy presentes. Tienes que tener en cuenta que todos estos sistemas de explotación que generan lo que conocemos como esclavos modernos están muy vinculados a la ilegalidad o a la alegalidad. ¿Os sentíais vigilados? Por supuesto. Por ejemplo, durante la entrevista estábamos rodeados por más de 3 capataces que escuchaban atentamente qué preguntábamos y qué respondía Alejandro. Pero de todo lo que me dijo Alejandro me quedo con una cosa, es decir, decidimos apagar la cámara y hablar con él para que se relajara. Así que le pregunté, si tú tienes una lámpara del deseo, ¿qué le pedirías? Es una pregunta muy infantil. Pues Alejandro me pidió 2 horas más al día para poder descansar. Estabais rodeado de niños, hemos visto en las fotos que estaban en medio de los ladrillos, viendo cómo sus padres trabajaban. Eso es muy normal allí y también acabas acostumbrándote, aunque los niños deberían estar en la escuela. Y cuando le preguntábamos, por ejemplo, a Alejandro, que era padre de familia, sus 3 hijos estaban allí, ¿por qué no estaban los niños en la escuela? Era bastante lógico, la escuela cuesta dinero, yo no puedo pagar ni siquiera los cuadernos o el material que tiene, y luego también hace falta que alguien lleve al niño a la escuela porque la escuela está lejos. Si Alejandro y la madre están trabajando para hacer ladrillos, los niños se acaban criando allí con ellos y eso es su guardería, eso es su pequeña aula, eso es todo para los niños que acaban viviendo y jugando allí.
y en cuanto puedan, por cuestiones físicas, acabarán inevitablemente trabajando también. En torno a las ladrilleras ilegales se extienden barriadas como esta, que se extienden por la periferia de Lima. En ella viven miles de peruanos que proceden en su mayoría de las zonas rurales esquilmadas. Llegan a la ciudad buscando mayores perspectivas y acaban hacinados en lugares como este, que por ironía del destino se llama el paraíso de Huachipa. Ellos son la principal materia prima de la esclavitud. Gonzalo, pero este mal no solo se queda en grandes superficies o en una especie así como de mafias como vemos en las ladrilleras, en los propios hogares también, como veíamos en el reportaje. Muy normalizado está también el hecho de que las amas de casa sean esclavas, y eso sí que estaba normalizado porque convive con el machismo, que se da por hecho que las mujeres no tienen por qué tener trabajo ni ningún derecho, y muy normalizado también porque hay mucha inmigración rural de gente que va a la ciudad. Muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar han sido violadas, han salido embarazadas y han sido despedidas. Y muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar trabajan todavía, a pesar que estamos en el siglo XXI, trabajan en calidad de semiesclavas. Dentro de ese crecimiento y ese boom económico envidiable en Latinoamérica está también esta otra realidad, la de los esclavos, que nos deja bastante dubitativos sobre qué camino está de estar tomando un país como Perú.